Días, ¿cómo están? Bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Emanuel Betances. He estado meditando en un tema en los últimos días y todas las canciones que cantaron hoy es como si estuvieran diciendo todo lo que yo iba a decir, así que ahora tengo que tratar de ver cómo abundar un poco más porque todo está relacionado con lo que yo quisiera explicar o exponer brevemente, que me dijeron que tengo 2 horas, así que, ¿verdad? Le digo un poquito de lo que, ya que Gilberto habló un poco de lo que estamos haciendo, yo soy director para América Latina de Ministerios Ligonier, que es la confraternidad de enseñanza fundada en el 1971 por el doctor R.C. Sproul. Nosotros tenemos más de 50 años produciendo contenido, produciendo material de discipulado cristiano para las iglesias, para el laico que está sentado en las bancas, para que pueda conocer a Dios. El doctor Sproul decía, o sea, que tú no puedes amar a Dios, tú no puedes servir a Dios, tú no puedes temer a Dios si tú no le conoces. Y a veces nosotros tenemos una idea de quién es Dios, pero no necesariamente es el Dios de la Biblia. Entonces, nosotros producimos material que ayuda a la gente a conocer a Dios por quien Él es, basado en lo que la Biblia expresa y expone. Entonces, yo estoy encargado de traer todo este material a Latinoamérica. Casi no tengo nada que hacer, aunque he estado en 10 ciudades en 5 países en los últimos 5 meses y salgo mañana a las 5 de la mañana para Los Ángeles. Así que casi nada, pero la oportunidad de poder hablar con pastores en toda Latinoamérica y escuchar lo que Dios ha estado haciendo en medio de su iglesia, a pesar de los problemas políticos, a pesar de los problemas económicos, a pesar de la pandemia, ver cómo iglesias están creciendo, cómo gente está saliendo de la oscuridad de teología mala, que durante la pandemia nada de lo que le habían predicado funcionó, y de momento se han encontrado con que en realidad necesitaban conocer al Dios de la Biblia. Escuchar testimonio de pastores llorando, explicando cómo ellos se dieron cuenta después de 20 años de ministerio de que ellos no sabían el Evangelio, porque todo lo que le habían enseñado y lo que ellos habían enseñado no funcionó en la pandemia. Esto ha traído una especie de avivamiento, despertar en las iglesias. Hay muchos problemas todavía, mucha inseguridad, pero el poder traer material de apoyo, material de ayuda a esos pastores, muchos de ellos que en su vida pudieran comprar una Biblia de estudio, pudieran tener algún tipo de estudio formal, ver la reacción de ellos, escuchar los testimonios. Recuerdo, estuve en Cochabamba hace un par de meses en Bolivia y hubo unos hermanos de origen quechua que manejaron 10 horas para estar un miércoles en la noche en una reunión. Y decía, ¿qué puede mover a alguien a manejar 10 horas un día de semana desde la jungla, desde los Andes, a escuchar a alguien que no conocen? Era yo solamente hablando. Pero tú le ves el deseo que tienen de conocer a Dios, la pasión que tienen por predicar el Evangelio, por traducir material al quechua, por ejemplo. Y de verdad a veces me dice, bueno, nosotros en Estados Unidos estamos muy mal acostumbrados, que por cualquier cosa no vamos a la iglesia, o por cualquier cosa nos quejamos o hacemos esto, y cuando hay gente que tú hablas con ellos que no tienen nada, pero nada de nada, y tú le ves el amor que ellos tienen por lo que ellos entienden que Dios hizo por ellos y cómo ellos han entendido que ellos deben dar por gracia lo que por gracia han recibido, y cómo ellos quieren estudiar, cómo quieren discipular, cómo quieren servir, cómo quieren alimentar a gente que no tienen nada, cuando ellos mismos no tienen nada. Y eso de verdad que me impulsa, me inspira, me da fuerzas para seguir adelante. Así que cuando se acuerden un poquito para y oren por lo que Dios está haciendo en Latinoamérica. Tenemos muchos planes, muchas cosas que queremos hacer. Este año tenemos una conferencia, primera conferencia en español en República Dominicana. El que quiera más información,
Les puedo dar al final del servicio, pero va a ser en octubre 4 y 5 en la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo. Esperamos unas 2,000 personas ahí que vienen de toda Latinoamérica para ser expuestos a la verdad del Evangelio. De verdad que el tema que voy a exponer hoy, que voy a tratar de exponer, es, me lo estoy predicando a mí primeramente, así que si le sirve a usted, perfecto, pero hágase de cuenta que yo me estoy hablando a mí mismo, porque en realidad nosotros debemos como cristianos predicarnos el Evangelio todos los días, porque si algo somos nosotros es que somos muy olvidadizos. Y por eso cuando lees el Salmo 103, el salmista está diciendo: bendice alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguna de sus bendiciones. Y es porque a nosotros se nos olvida. Entonces yo quiero que podamos en esta mañana, en este tiempo que vamos a meditar en la palabra de Dios, pedir al Señor que nos revele qué es lo que Él quiere hablarnos en esta hora, y que nos ayude a acercarnos más a la estatura de varón perfecto, a la estatura de Cristo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer en el primer capítulo de la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer el capítulo 1 y los primeros 6 versículos del capítulo 2. Esto va a ser, vamos a leerlo antifonalmente para que todos participemos. Estamos en 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. Antifonal, yo leo un verso, ustedes leen el siguiente, y así llegamos hasta el capítulo 2, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta. Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, todos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Señor, estamos aquí delante de ti, dándote las gracias porque podemos en esta mañana reunirnos y abrir tu palabra y ser confrontado con la realidad de nuestro pecado, confrontados con la realidad de tu gracia,
confrontado con la realidad de tu perdón, confrontado con la realidad de la vida eterna que tenemos en Cristo. Señor, yo te pido que seas tú guiando todo lo que estamos haciendo aquí, que no sea yo hablando, sino tu Espíritu, Señor, que podamos ser redarguidos, que podamos ser desafiados, que podamos ser confrontados con nuestros pecados, que podamos ser animados con esa esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Esta carta es un poquito... es densa, aunque solamente son 5 capítulos, pero es bien densa, en el sentido de que Juan es un teólogo por excelencia, y si puede comparar el Evangelio de Juan, el primer capítulo, y esta carta de Juan, empieza igual, empieza en el principio, empieza haciendo referencia a la eternidad del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y podemos aquí pasarnos meses hablando sobre esta carta de Primera Juan. Recientemente uno de nuestros maestros grabó una serie de enseñanza en Primera de Juan en 5 capítulos y grabó 41 mensajes de 25 minutos. Así que mire cuánto podemos sacar de esta carta. Y si entendemos un poquito de qué es lo que Juan está haciendo, bueno, es el mismo Juan que escribió, que fue un discípulo, el discípulo amado, y fue el que escribió el cuarto evangelio. ¿Por qué le está escribiendo? Le está escribiendo a, no dice exactamente quiénes son los destinatarios, pero le está escribiendo a los cristianos en una iglesia que parece que estaba lidiando con una herejía, falsas enseñanzas, llamada docetismo, que habla acerca de que Jesús en realidad él no era ser humano, que él no era de carne y hueso, que él aparentaba ser humano, que él solamente era una divinidad que había llegado y que él no era, que su sacrificio en realidad no fue, invalidaba el sacrificio de Jesús, porque para Jesús para nosotros poder ser perdonado de nuestros pecados se necesitaba que un hombre perfecto muriera por nuestros pecados. Y cuando tú dices que Jesús no fue humano, estás invalidando el sacrificio, la expiación de la cruz. Entonces, con eso en mente es que Juan está escribiendo esta carta, y cuando tú la lees completa te das cuenta cómo él está dándole duro a lo que es la deidad de Cristo, lo mismo que él hace en su evangelio. Y podemos decir, bueno, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Lo que pasa muchas veces con nosotros, y pasa viajando en Latinoamérica, tú te das cuenta, es que hay muchos cristianos, pero no todo el que se llama cristiano, en realidad, sirve al Cristo de la Biblia. Porque muchas veces nosotros podemos haber crecido en la iglesia y podemos tener un concepto erróneo de quién es Dios, un concepto erróneo de quién es Cristo, un concepto erróneo de qué es el Evangelio, y nos llamamos cristianos, pero en realidad no estamos dando fruto de ese cristianismo. Yo pongo, por ejemplo, ¿cuántos son de Guatemala aquí? ¿Alguien de Guatemala? Qué bueno, porque puedo hablar lo que quiera de Guatemala y no me van a hacer nada. Ah, ¿tú eres de Guatemala? Ok, vamos a ver si estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. No, no eres. Lo que pasa es que muchas veces tú te das cuenta que se dice, por ejemplo, siempre el catolicismo ha dominado Latinoamérica desde el principio. Tuvo esa ceguera, lo que es la verdad de la reforma no llegó a Latinoamérica como llegó aquí a Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, porque la Iglesia Católica tenía todo vedado, quemaban Biblias, tú no podías leer la Biblia, te volvías loco y demás. Y siempre se dice, bueno, ¿cuáles son los países donde más evangélicos hay? O donde menos católicos hay. Y cuando tú lees y buscas las estadísticas, siempre aparece Guatemala, en primer lugar, como el país en Latinoamérica donde hay más evangélicos. Y tú dices, wow, ¿qué será lo que está pasando ahí? Debe haber un avivamiento impresionante en Guatemala. Pero al mismo tiempo es uno de los países más corruptos de ¿Cómo tú puedes
poner las dos cosas en balanza. Que uno de los países con más índice, con el índice mayor en evangélicos, o gente que profesan ser evangélicos, es uno de los países más corruptos y peligrosos en Latinoamérica. Entonces, y es el país donde más falsos maestros, falsos profetas han salido para Latinoamérica. No voy a nombrar nombres, pero usted puede buscar y se va a dar cuenta. Entonces, te das cuenta que el evangelio que se dice no es el evangelio que se practica. Entonces, ahí eso es algo que nosotros tenemos a diario que pedir al Señor que nos ayude a conocer al Cristo de la Biblia, a conocer a Dios por quien Él es, no porque crecimos escuchando de un Dios o de un Cristo, sino porque nosotros nos metimos en la Biblia y a través del poder del Espíritu Santo se nos ha revelado quién es Jesús. Que para eso fue que Él nos dejó el Espíritu Santo, para revelar a Cristo. Entonces, una de las cosas que tú lees aquí en la carta al inicio es de que Él está exaltando a Cristo, la eternidad de Cristo. Él está hablando que cuando Él empieza y dice lo que existía desde el principio, lo que existía desde el principio está hablando de Jesús. Es la misma fraseología que está usando en Juan 1. Y luego Él está hablando de lo que Él vio, lo que Él escuchó, lo que Él palpó. Y le está diciendo, eso que yo vi, eso que yo escuché, eso que yo palpé, eso es lo que yo les enseñé a ustedes. Él está recordando a la iglesia lo que los apóstoles les habían enseñado a los hermanos. Entonces Él está enfatizando, recuerden eso que nosotros les enseñamos. Acuérdense que Él está atacando una falsa enseñanza. Y había gente en la iglesia que estaba cayendo en esta falsa enseñanza. Y si ven, Pablo hacía lo mismo. Él escribía a iglesias como los Gálatas, por ejemplo, donde había judaizantes, gente que estaban torciendo el evangelio, y él les recuerda, recuérdense lo que yo les dije al principio. Entonces es lo mismo que le está diciendo Juan en esta carta, recordándole quién es Jesús. ¿Por qué? Porque él lo vio. Él está dando un testimonio real. Y después le dice, eso que ustedes creyeron porque vino de nosotros, es lo que nos une, es lo que nos da comunión, es lo que los hace a ustedes tener comunión conmigo o con nosotros, que él está hablando en plural, se refiere a los apóstoles básicamente. Eso que ustedes creen porque nosotros les enseñamos, no vino de nosotros, sino que vino del mismo Jesús. Y él hace énfasis de nuevo. Ustedes tienen comunión con nosotros por ese evangelio que han creído, pero ese evangelio no vino de nosotros. Ese evangelio vino de Cristo. Entonces ustedes tienen comunión con nosotros porque nosotros tenemos comunión con Cristo. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, cuando el Espíritu Santo te abre los ojos a la realidad de tu pecado y Cristo viene a ser Rey y Señor de tu vida, tus pecados son perdonados, tú eres adoptado a la familia de Dios. Yo hablaba con mi hijo Manny esta semana hablando acerca de cómo nosotros somos hermanos de Jesús. Y a veces te choca eso porque tú ves, Jesús es Rey, Jesús es Dios, pero nosotros somos coherederos con Cristo. Nosotros venimos a ser adoptados en la familia de Cristo, no como nietos, sino como hijos. Esa relación con Jesús que viene a través del Evangelio, a través de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, es lo que nos une a nosotros, aunque estemos en ciudades distintas, aunque estemos en iglesias distintas. Yo cuando viajo me gozo en Buenos Aires con los hermanos argentinos, me gozo en Bolivia, me gozo aquí, y tú te puedes ver que tú puedes hablar con estos hermanos que tú nunca has visto, y es como si fuéramos familia, hasta con los venezolanos. Déjame tranquilizarme para no meterme en problemas. Pero eso es lo que a nosotros muchas veces se nos olvida. Eso que nosotros creemos, lo que confesamos, nos hace a nosotros, nos da un lugar
especial en esa relación con Dios. Y vamos a leer más adelante parte de lo que ese estatus ahora de nosotros como hijos de Dios nos permite hacer, que es algo que si tú no tienes un conocimiento de Dios, el enemigo te puede neutralizar completamente, haciéndote creer que Dios no te escucha, haciéndote creer que lo que tú has hecho no tiene perdón de Dios, que tú eres un bueno para nada, que tú esto y que tú lo otro, y tú ves cristianos que se pasan la vida entera dándose latigazos. Yo tengo una tía que fue monja. Todavía es católica, pero encontró alguien que la sacó de ser monja. Después se casó y demás. Bueno, esa la sacó de ser monja. Pero ella da testimonio de cómo en el convento se daba latigazos. O sea, se arrodillaban y se daban latigazos y sangraban dándose latigazos, porque era tipo de penitencia. O sea, un evangelio por obras, donde tú tienes que básicamente sufrir lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, lo cual es antievangélico completamente. Pero nosotros tenemos muchos evangélicos dentro de la iglesia que hacen lo mismo. Cuando tú vives dándote tú mismo con el pecado que tú crees que Dios no te ha perdonado, o con el pecado que tú no has confesado porque tú dices, esto es demasiado grande, ya yo tengo hasta vergüenza con Dios de pedirle perdón. O quizás es un pecado que tú has estado ocultando o que tú no te das cuenta que está ahí. O sea, hay muchas vertientes que nos llevan a nosotros a vivir una vida atado, donde no es necesariamente el diablo atándonos o neutralizándonos, somos nosotros mismos por nuestro desconocimiento del evangelio. Entonces, a mí me gusta de vez en cuando leer en otras versiones de la Biblia, porque a veces nos familiarizamos mucho con la Reina Valera o con la Biblia de las Américas o cualquiera, y a veces y a mí me ha pasado que yo escucho a alguien predicar o escucho a alguien leer la Biblia y como yo me lo sé, yo me pongo a hacer otra cosa en la mente. ¿Por qué? Yo me sé eso. ¿No le pasa a usted o es a mí solamente que le pasa eso? Ok. No, porque si alguien dice que no le ha pasado, que empieza a arrepentirse. Yo llamo aquí al altar y empezar. Pero yo voy a leer eso que nosotros acabamos de leer en una versión un poquito más moderna. Solamente para ver si nos hace un poquito si nos llama la atención o si podemos entender algunas cosas diferentes. Es lo mismo, pero dicho de una manera un poquito distinta. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y lo voy a leer rapidito para escuchar. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos esas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Fíjate cómo el apóstol está dando por sentado de que nosotros somos nueva criatura cuando venimos a Cristo, de que nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, de que nosotros tenemos seguridad de vida eterna, pero al mismo tiempo él da por sentado de que hay cristianos que están peleando con su pecado. Tú puedes estar peleando con tu pecado porque sigues fallando en eso, lo cual se puede entender. Hay varias maneras por las cuales tú puedes seguir batallando con el mismo pecado, pero a veces estamos batallando con pecados que nosotros no sabemos que están ahí, o con pecados, lo que la Biblia habla de pecado oculto. Por eso, por ejemplo, si tú ves el salmista, que tenía una comunión con Dios, que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame al camino eterno. O sea, tú tienes que pedirle al Señor que escudriñe tu corazón y que te revele. Para eso es que tienes el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo a nosotros nos consuela, nos revela a Cristo, pero también nos revela aquellas cosas que están impidiendo que nosotros crezcamos espiritualmente. Y hay cosas que nos están impidiendo que nosotros mismos no nos damos cuenta. Y no estoy hablando de personas que están impidiéndonos. A veces también le echamos la culpa al diablo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas que nosotros mismos no sabemos que están ahí en nuestro corazón. Y cuando Dios te revela eso y tú puedes confesar eso, entonces viene esa comunión. Fíjate que Juan dice: ustedes por lo que creen tienen esta comunión conmigo, pero yo tengo esta comunión con Jesús. No está diciendo que tú no puedes tener la misma comunión que él tenía con Jesús, sino que se está poniendo como ejemplo. Que si tú lo puedes leer de esta manera: si ustedes tienen comunión conmigo y yo tengo comunión con Jesús, ustedes tienen comunión con Jesús. O sea, no se está poniendo él como que en el medio. Él no es mediador. Solamente está poniendo ese ejemplo. Que una vez tú puedes creer lo que él cree, tú tienes la misma relación que él tiene con Jesús. O sea, esa es la belleza del Evangelio. Nosotros no estamos como la Iglesia Católica, donde tú necesitas un sacerdote que sea el que interceda por ti, a quien tú tienes que irle a confesar tus pecados, porque tú no puedes ir directamente a Dios. Eso no funciona así. Ya tú puedes ir directamente. Nosotros somos todos sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote. Nosotros podemos venir delante de Él a través de su ministerio. Nosotros somos perdonados por nuestros pecados, y nosotros podemos vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y mira cómo él reitera que aquel que en realidad tiene comunión con Dios va a vivir como Jesús vivió. Y a veces nosotros decimos: sí, pero ven acá, ¿cómo así que va a vivir como Jesús vivió? Porque si Jesús vivió una vida perfecta, ¿cómo nosotros vamos a vivir una vida perfecta? Y hay cristianos que creen eso, que tú puedes llegar a la perfección aquí abajo y viven una vida de legalismo extremo, porque no entienden que Jesús tuvo que venir y pagar él el precio, porque nosotros no podíamos. Si nosotros pudiéramos llegar a la perfección aquí, Jesús vino a perder su tiempo.
La razón de que Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros es porque nosotros no podemos vivir una vida de perfección. Pero eso no quiere decir que tú puedes vivir como te dé la gana. Porque es verdad que tú no vas a llegar a una vida de perfección, pero por sus frutos los conoceréis. Aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, aquel que ha sido redimido, aquel que se ha arrepentido de sus pecados, aquel que es guiado por la palabra de Dios, tú puedes ver cambio en él. Y no sé si a usted le ha pasado, pero yo mismo a veces me veo en el espejo y digo, bueno, ya no tengo pelo, no tiene que ver con eso, pero yo a veces digo, Manny, pero tú hace tiempo, tú hubiese reaccionado o le hubiese dicho dos o tres cosas a esa persona. ¿Qué te pasó? Porque yo mismo no me reconozco. Pero eso no soy yo. Y yo lo sé que no soy yo, es el mismo Espíritu Santo tratando en ti. Porque es que tú no puedes exponerte a predicaciones los domingos en la mañana, leer tu Biblia, escuchar el Evangelio y no ser cambiado. Si tú eres cristiano, no puedes quedarte igual. El único que no cambia al ser expuesto al Evangelio es aquel que no es creyente. Como le pasó al joven rico, que Jesús le dijo, deja todo, y el tipo se fue. Él no era cristiano. Sin embargo, Zaqueo, sin Jesús decirle mucho, ¡pop!, se arrepintió y dio todo. Tú dices, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Tú te das cuenta de quién es creyente y quién no es creyente. Entonces, son de las cosas que nosotros, de esas disciplinas que tú tienes que hacerte esa evaluación, no solamente pedirle a Dios que te revele, sino tú mismo te puedes sentar un día a evaluarte y decir, óyeme, yo estoy lidiando con esta persona por 30 años, ya yo no siento lo que yo sentía por ella, ese rechazo o esa espina que tenía por algo que me hizo hace 30 años, ya yo no lo tengo. Y tú puedes tratar a esa persona con amor. No es que tienes que tener una relación cercana con ella, pero tú puedes tratar a esa persona con amor sin que te duela. Y tú puedes ver que eso es el mismo Espíritu Santo trabajando en ti. Y te das cuenta de que no fuiste tú y tienes que darle la gloria a Dios. Eso es lo más hermoso, que tú puedes decir, Señor, yo sé que no fui yo. Porque si hubiese sido por mí, lo hubiese mandado fuego hace rato. ¿Sí o no? Usted tiene una lista de gente que hace rato hubiese mandado, ¿verdad que sí? Pues queme esa lista. Vemos que el apóstol hace un juego aquí entre la luz y las tinieblas. Si vemos a Jesús en los evangelios, él se llama la luz del mundo. Y también dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero nosotros no tenemos nuestra propia luz, nosotros reflejamos la luz. Nosotros somos, en este caso, para hacer un paralelo ahí, la luna. Que la luna, así usted la ve, que brilla, así de noche, y dice, wow, hoy todos los lobos están aullando, y salen todas las brujas. Pero es sí tan hermosa como es la luna, no tiene luz. Es el resplandor del sol. Cuando nosotros estamos en un lugar, cuando nosotros llegamos a un sitio donde no nos conocen, cuando nosotros llegamos a un sitio donde sí nos conocen por mucho tiempo, y las personas pueden ver algo distinto en ti, eso no eres tú. Porque yo puedo fingirlo por un ratito, pero nada más tiene que tratarme media hora, o que yo me vaya un fin de semana a la casa de ustedes y se van a dar cuenta quién soy yo. Porque es que tú no puedes fingir por mucho tiempo. Esa realidad de la luz y la oscuridad, acuérdense que aquí Juan le está hablando es a cristianos, no le está hablando a no creyentes. Entonces, ven acá, ¿cómo él está hablando a cristianos y le está hablando de oscuridad? No que cuando tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura y tú eres luz, y eres la luz del mundo. ¿Por qué él está hablando de oscuridad? Bueno, el problema es que él lo está mandando a confesar sus pecados. Cuando tú no confiesas tus pecados, tú estás en oscuridad. Quizás no oscuridad para condenación eterna, pero tú estás en oscuridad. Tú estás neutralizado espiritualmente. Tú no estás haciendo aquello que Dios te envió a hacer.
Hay gente, por ejemplo, que no toman la Santa Cena porque tienen cosas que no han resuelto con Dios, o cosas que no han resuelto, y se pueden pasar 2 o 3 meses haciendo eso. Dice, pero ven acá, si la Biblia es clara, que cuando tú vienes directamente donde Jesús y pides perdón, Él te perdona, y que tus pecados son perdonados, y que cuando tú te convertiste, tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados en la cruz, ¿qué tú estás esperando? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que resolver para poder llegar a una comunión con Dios? Mira las cosas, las mentiras que nosotros nos creemos, que nos neutralizan. Y tú llegas un domingo en la mañana y tú no puedes cantar lo que están cantando porque tú no lo sientes. Tú no puedes saludar a un hermano o te vas corriendo porque tú quieres que nadie te pregunte cómo tú estás pasando. Porque hay algo con lo que tú estás batallando, algo con lo que tú estás luchando, que tú crees que te hace indigno de Dios, o que te hace indigno de alabar a Dios, o que Dios no va a escuchar tus oraciones, o que Dios no va a escuchar tu alabanza. Pero eso es mentira. Porque si tú lees el Evangelio, y es lo que está hablando Juan aquí, cuando tú confiesas tus pecados, tú tienes libertad. Te quitan un peso de arriba. Y no estoy hablando de que consecuencias no van a seguir. Sí, hay cosas que tú cometes que vas a tener que lidiar con consecuencias, pero ese peso que no te dejaba alabar a Dios, que no te dejaba orar, se quita. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, Hebreos, porque algo interesante aquí es de que no es que solamente se nos dice que confesemos nuestros pecados, sino que la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. O sea, nosotros le oramos a un Dios que está vivo, a un Dios que nos escucha, a un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, que ahora nosotros estamos adoptados, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Si usted tiene hijos, usted, por más que el hijo le haya hecho, usted va siempre a querer saber cómo está ese muchacho, cómo está esa muchacha. Y aunque va a querer escucharlo porque usted siente. No hay nadie que le pueda quitar el que ese es un hijo suyo. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Él nos escucha. Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús, si nosotros creemos que Jesús en realidad vino al mundo y que Jesús sufrió las calamidades de este mundo, que fue tentado en todo, pero no pecó, y que Él sufrió por nosotros. ¿Usted de verdad cree que cuando usted ora en el nombre de Jesús, le está orando a alguien que no siente, que no sabe, que no entiende su situación? Que a veces, y muchas religiones son así, que oran o adoran a un Dios impersonal, a un Dios que solamente está ahí para dar juicio, que tú tienes que ganarte el favor de ese Dios. Nosotros, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de nosotros es ese Dios que nos llama a su mesa y que nosotros ahora podemos sentarnos a la mesa. Y el que está escribiendo aquí, que es Juan, es aquel que se llama a sí mismo el discípulo amado, aquel que se recostaba del regazo de Jesús. Tenía una relación íntima con Jesús. Y cuando él dice, cuando ustedes creen lo que yo creo, ustedes tienen comunión conmigo, y es la misma comunión que yo tengo con Jesús. Acuérdense que Él convivió con Jesús en carne. Nosotros podemos llegar a tener una relación con Jesús. Esa relación donde nosotros sabemos que somos pecadores, porque el que tú tengas a Jesús no te exime de pecar,
necesariamente. Tú vas a seguir lidiando y peleando con cosas, malas mañas que tiene, que le puede echar la culpa a tu mamá, a tu papá, que en realidad es el pecado. Nosotros todos nacemos con pecado en nosotros. Lo que nos diferencia del que está perdido en el mundo es de que nosotros tenemos a alguien que dio su vida por nosotros, que limpió nuestros pecados y que nos garantiza a través de su Espíritu Santo vida eterna. Y que no importa lo que pase, nada nos podrá apartar de su amor. Dice Romanos 8:33, el apóstol Pablo escribiendo, dice: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted sabe que cuando usted lee Romanos 8 se da cuenta la Trinidad funcionando a favor de usted. Porque habla acerca de que nosotros fuimos amados de antemano y que fuimos llamados y que estamos siendo santificados, o que fuimos justificados, estamos siendo santificados, que seremos glorificados. Eso es una obra de Dios. Luego dice algo interesante, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque nosotros no sabemos qué pedir. Mira aquello. O sea, Él está con nosotros y Él le dice: mira, Dios, lo que Él está diciendo, no le ponga mucho caso, es que Él no sabe. Mira, esto en realidad es esto lo que Él necesita. Es así, en buen dominicano, mira, no le ponga caso, Él no sabe, mira, pero lo que Él necesita es esto. Eso es lo que el Espíritu Santo hace por usted. Pero después dice, no solamente eso, sino que dice que Jesús mismo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso es que Él puede decir que nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque es las tres personas de la Trinidad a favor de los creyentes. Tú tienes que adueñarte de esta palabra, tú tienes que meterte de cabeza en esta palabra y darle gloria a Dios por lo que Jesús logró en la cruz del Calvario, porque Él pudo romper la atadura del pecado, vencer a Satanás, vencer la atadura del pecado, vencer tu incredulidad, porque yo conozco a algunos aquí y sé que hay muchos cabezaduras, y yo soy cabezadura también, y Jesús rompió eso. O sea, Dios rompió esa ceguera espiritual, que si abrimos micrófono aquí todos podemos dar testimonio de cómo nosotros, cuando estábamos en el mundo, o aunque hayamos crecido en la iglesia, si teníamos la doctrina equivocada o no entendíamos muy bien el Evangelio, podemos dar testimonio de todo lo que nosotros hacíamos antes y cómo el Señor nos redimió. No voy a abrir esto porque se va a convertir en vigilia, pero si algo se queda grabado en esta mañana es: nosotros tenemos un Padre que nos ama, un hermano que dio su vida por nosotros y que dejó a su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Que no hay nada que tú puedas hacer. Si tú eres hijo de Dios, no hay nada que tú puedas hacer para quebrantar, para que Dios quebrante la promesa que hizo de glorificarte, de darte vida eterna. Que no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hiciste anoche, no importa lo que tú hiciste esta mañana, el pleito que te echaste para venir para acá. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce tus flaquezas. Tú no tienes por qué huir de eso. Algo que cuando hablamos de comunión, creo que no hay una comunión más cercana, o debe haber una comunión más cercana en este mundo que entre una pareja de matrimonios. O sea, yo he vivido, nosotros cumplimos 25 años de casados, 26, tenemos 30 años conociéndonos. He vivido más tiempo con ella que con mi mamá. Yo puedo engañarle a ustedes, pero ella, yo no lo puedo engañar. O sea, me conoce. A veces, bueno, ella cree que ella sabe todo lo que yo estoy pensando, y a veces yo le digo, sí, es verdad, eso es para no pelear, pero es otra cosa. Pero yo sé que ella se da cuenta.
Y arriba de eso, vivo con mi suegra también, así que tengo 2 guías que es por las 4 esquinas que me tienen. Pero hay cosas que quizás yo no le digo a Priscila, que yo estoy batallando para que ella no sufra por eso, un ejemplo, ¿verdad? A veces tú tienes que hacer eso por amor a tu pareja, y buscar ayuda a un pastor, buscar ayuda a un amigo que te... Pero nosotros no podemos hacer eso con Dios. A veces nosotros creemos que podemos hacer eso a Dios. O sea, como que nosotros estamos bloqueando en una parte de nuestra alma aquello para que Dios no se entere. Pero eso es estúpido. O sea, Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros. Y nosotros tenemos la oportunidad de venir desnudos ante la presencia de Dios, porque Él nos conoce. ¿O usted cree que cuando Dios llegó al jardín, que anda diciendo, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde Adán estaba? Yo imagino que Dios llegó y dijo, ¿quién te cree que se está escondiendo de mí? Pero eso es lo que el pecado hace. Usted sale corriendo y se quiere meter debajo como los cangrejos o las jaivas, debajo de una piedra. Pero nosotros no podemos escondernos de Dios. Y cuando tú tienes esa comunión con Dios y tú sabes que Él te conoce mejor que tú y que el Espíritu Santo está orando por ti, que Jesús está orando por ti, tú puedes venir de una vez y no darle mucha lata a eso. A veces estamos buscando y pasamos 2 semanas tratando de ver cómo es que vamos a presentarle a Dios nuestro problema. Debemos venir de una vez. Es la única manera de poder tú salir de eso y encontrar, pide ayuda, ve donde tu pastor, ve donde un hermano de confianza que bíblicamente te pueda ayudar. Pero tú tienes que, para poder tener esa comunión con Dios, donde tú estés fuera de la oscuridad, porque a veces estamos como esa luna que está casi luna llena, pero tiene un pedacito oscuro. Y a eso no fue que fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a reflejar la luz de Dios con todo su esplendor. Entonces, mi llamado esta mañana es a que nosotros podamos liberarnos del peso del pecado que todavía nos agobia como cristianos, lo cual a veces es una paradoja, a veces tú dices, ¿cómo un cristiano puede estar siendo preso del pecado? Pero nos pasa. Y en la Escritura está la solución, y es venir y confesar tus pecados. ¿Okay? Cuando tú confiesas tus pecados, tú eres libre. Porque ya tú estás libre de condenación. ¿Qué dice Romanos 5? Ya no hay condenación a aquellos que están en Cristo. Entonces ya tú no tienes miedo si tú estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, ese es otro tema que podemos tratar, porque ahí sí estamos feos para la foto. Pero si tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura, tú no hay condenación para ti, pero sí hay cosas que tú tienes que salir de eso aquí, que te van a ayudar a ti a poder servir mejor a Dios, a testificar mejor a Dios, de Dios, a poder ser aquello a lo cual Dios te ha llamado. La restauración de la comunión con Dios a través de la confesión de nuestros pecados es clave para nosotros vivir una vida que agrade a Dios. Y el apóstol habla de guardar los mandamientos. Aquel que está en la luz vive como Jesús vivió. Jesús dijo, si ustedes me aman, ustedes guardan mis mandamientos. Si me aman, guardan mis mandamientos. Pero ese amor es un amor donde hay una completa unidad. Jesús nos dijo a nosotros, nos mostró su amor como un todo. Él dio toda su vida por nosotros, para que nosotros hoy vivamos toda nuestra vida para Él. Ese intercambio glorioso que se logró en la cruz del Calvario, vívalo, gócese de eso, agárrese de esas promesas que nosotros tenemos en Cristo. Viva una vida que usted pueda, no importando las noticias, no importando los problemas económicos, no importando el que le hizo, que le cortó en la calle a los que viven en Miami, que viajan mucho a Miami, que le cortan en la calle y lo demás. Usted va a poder dar testimonio
Y el domingo que viene usted va a poder venir, entrar por esa puerta y empezar a dar testimonio a la gente, a los hermanos, de qué Dios hizo esta semana. ¿Por qué? Porque ya usted está libre de esa carga. Usted está libre de esa carga porque usted confesó su pecado. Entonces, mis amigos, mis hermanos, vayamos, hagámonos de esa promesa que tenemos en Cristo y seamos aquello para lo cual nosotros fuimos llamados, que es para proclamación del Evangelio, para mostrar esa luz al de afuera. Y si tú estás aquí, amigo, y tú no conoces a Cristo, y tú escuchas esto y te dices, oye, pero yo no tengo esa fe, yo no tengo eso, ¿de qué están hablando esta gente? ¿Cómo yo puedo tener una relación? Porque yo sí que tengo cosas que confesar, yo sí que he hecho cosas, yo sí que estoy en rebeldía con Dios. Si ese eres tú en esta mañana, hay esperanza para ti, porque el Evangelio que muchos de nosotros hemos recibido, el Evangelio que ha transformado nuestra vida, el Evangelio que nos da esa vida, esa esperanza en medio de la locura en que vive este mundo, esa oferta gratuita está disponible esta mañana. Así que no esperes más. Si tú estás aquí esta mañana y tú no has entregado tu vida a Cristo, este es el día de salvación. Este es el día que Dios ha preparado para ti. Así que si tú necesitas oración, si necesitas hablar con alguien, no te vayas esta mañana sin hablar con alguien. Los pastores están aquí, hermanos están aquí, podemos hablar, pero cuando tú entiendes la belleza del Evangelio, lo que Dios ha hecho para salvarte sin tú merecerlo, no te va a quedar más nada que vivir por y para Cristo. Y tu vida va a cambiar. La gente se va a dar cuenta. No porque tú eres una buena persona, sino porque Cristo es bueno y Cristo vive en ti. Amén. Dios le bendiga.